En la Nueva España surgió música tan esplendorosa y magnífica como la contemporánea europea. Veremos cómo es que esto fue posible. Música barroca con música prehispánica y a su vez con influencias africanas. ¿Por qué el resultado fue tan bueno? Comenzaremos con una brevísima introducción sobre la llegada del barroco. A finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, en España, al igual que en el resto del viejo continente, comenzó un cambio paulatino en la música. Iniciaba el barroco. A diferencia de Italia, por ejemplo, en España este paso fue casi imperceptible. Esto por la dinámica interna y por la evolución que había tenido la música renacentista, ya que cuando ésta había alcanzado la cúspide de la perfección, tuvo que romperse y seguir diversas direcciones. Este fenómeno no tardó en llegar a América. Claro, siempre se seguía el modelo español. Si bien muchas de las composiciones fueron de carácter religioso, también existieron muchas otras piezas musicales que apelaban a sentimientos, emociones y anhelos. Piezas que tomaban inspiración de la cotidianidad y de la naturaleza humana. Podríamos estudiar a la música de la época virreinal desde diversas perspectivas e interpretarla por consiguiente de modos muy distintos. Podría parecernos solo un instrumento evangelizador, un medio de cohesión sociocultural, un elemento intrínseco a fiestas y saraos, incluso un objeto de persecución y de condena inquisitorial, o simple y llanamente una expresión maravillosa para el deleite personal. Al iniciar la conquista espiritual, los españoles se valieron de varias estrategias para captar la atención de los indígenas y fungir como herramienta didáctica. Una de ellas sería el teatro evangelizador, acompañado casi siempre por música a la usanza europea. Las misas, de igual forma, incluían acompañamientos corales y melodiosos. Los instrumentos más populares fueron las flautas de madera, los cornetos, las trompetas, las chirimías, los sacabuches o trombones, los bajones, percusiones, guitarras barrocas, violines, violas, rabeles, arpas, sateríos y órganos. Y a propósito de los órganos, fueron uno de los instrumentos más importantes de la época. Acompañados de la polifonía y de la práctica policoral, fueron los responsables de gran parte del éxito del movimiento musical de su tiempo. Durante el siglo XVII, el órgano y el arpa acompañaban sin falta a los villancicos de las capillas. Y he aquí otro dato curioso, pues muchos de los arpistas eran mestizos o indígenas. Al lado de las iglesias se enseñaba música en colegios sumamente estrictos. La primera escuela de música en América fue San José de los Naturales, instalada en el convento de San Francisco en la Ciudad de México, por orden del célebre Fray Pedro de Gante. Allí se formaron cientos y cientos de jóvenes indígenas. El talento de los nativos sorprendió. Nueva España no tardó en comenzar a exportar instrumentos, puesto que los indígenas no solo aprendieron a tocarlos, sino también a labrarlos. Los músicos novohispanos aprendieron materias que se impartían en Europa, esto con la finalidad de obtener una formación mucho más completa. Contrapunto, armonía, solfeo, polifonía y orquestación fueron algunas de estas. Los maestros de las capillas eran los encargados de componer para las misas.
Eran criollos o europeos en su mayoría, y cabe mencionar que su trabajo era muy bien remunerado y que casi todos, además de su trabajo como compositores de obras sacras, también se dedicaban a obras profanas. Algunos de los maestros de capilla más destacados fueron Antonio de Salazar, un sevillano, maestro de capilla en la Catedral de Puebla en 1688. Además, él fue quien compuso para muchos de los villancicos de Sor Juana Inés de la Cruz la música. Manuel de Sumaya, uno de los más prolíficos compositores y quizá el más famoso músico barroco novohispano. Fue un criollo que primero asistió a Salazar y que luego llegó a convertirse en maestro de capilla en Oaxaca. Vicente Ortiz de Zárate, maestro de capilla en Guadalajara. Al confluir tantas personas de tan diversas procedencias en el continente, era normal, era de esperarse que la música se fuera mezclando. El mestizaje no solo se dio a nivel sanguíneo, el sincretismo estaba latente. Se habían integrado ritmos y estilos de aquí y de allá. Los instrumentos sufrieron variaciones en algunos casos. Se trajeron y adoptaron algunos nuevos también, como la marimba o el marimbol. Los bailes, las danzas, cambiaron muchísimo. Algunos se extinguieron y otros nacieron, cosa que más de una vez debió escandalizar a la sociedad, en especial al clero. Por ejemplo, las danzas de origen afro, cuya sensualidad les valió la prohibición. Paulatinamente, poco a poco, entre estos sones y jarabes, se fue configurando un sello personal. Se asomó, despacio, un espíritu nuevo, el de una nación mestiza con mucha originalidad.